Vamos a hablar un ratito sobre Francia, pero está esperándonos en línea la abogada, que además de ser abogada, es actualmente legisladora porteña por el bloque de Evolución, UCR Evolución, y lleva muchos años militando en el radicalismo de la capital federal, y se llama María Inés Parry. ¿Qué tal, María Inés? O Inés, Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, todo bien, con ganas de conversar contigo sobre cosas que tienen que ver con el radicalismo en este último tiempo. Vos si tuvieses que decirnos a la audiencia y a nosotros en este comienzo de entrevista, ¿quiénes son los dos o tres dirigentes que en este momento representan la identidad que a vos te gustaría que represente el radicalismo? ¿Quiénes serían? Yo me siento muy a gusto con lo que representa Martín Lustó. Y también es cierto que en el radicalismo, sobre todo a nivel nacional, también se está dando un recambio generacional. Es un desafío de un partido como en el que milito desde hace tanto tiempo, con tantos años de vida, que esto de ir levantando sucesivamente a través de generaciones las banderas de lo que consideramos que es el radicalismo, ¿no? Es un desafío para nosotros. Ahora, lo que pensaba, y por eso te preguntaba lo que te pregunté recién, es porque dentro del radicalismo y en la figura de Martín Lustó, lo que yo entiendo es que Martín Lustó quiere tratar de, no sé si él, porque el crecimiento de Martín Lustó puede ser más allá de lo que yo te voy a decir, que es lo que podría ser jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero para eso al radicalismo solo no le da. Y cuando uno analiza la política dice, bueno, pero si solo no le da, y en esta lógica de coaliciones y de frentes, en donde también está el peronismo, ahí uno imagina a ese sector del radicalismo conversando más con Leandro Santoro que conversando con Jorge Macri o con la supuesta idea de instalar a la Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como quiere Karina Milei. Entonces, esa pregunta, que es la que termino haciéndote, es la que va a terminar de definir, me parece a mí, desde qué lugar de la cancha va a terminar jugando el radicalismo. Porque el avance de Martín Lustó va a llevar a un convencimiento de los gobernadores radicales como Cornejo, por ejemplo, y va a llevar también a otros dirigentes radicales que no están tan convencidos de ponerse a conversar. En ese caso particular de hacer política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde vos militás en ese territorio, con Leandro Santoro. Bueno, me parece más una afirmación que una pregunta. No, es un análisis, pero, es un análisis que va con una pregunta. El análisis sí, tiene que ver lo que te decía y la pregunta es, yo veo al radicalismo más cerca de conversar con ese sector de la política que con sectores que tienen que ver con Jorge Macri o con la Libertad Avanza en Cava. No, mira, yo veo a un radicalismo que se sigue recomponiendo, que sigue trabajando muy duro, teniendo propuestas propias para la ciudad de Buenos Aires que difieren de las que tuvo el Frente para la Victoria, Unión por la Patria, en cabeza de Santoro. Pero me parece que también hay que rescatar algo, ¿no? Es un final abierto. Yo no estoy tan segura en la premisa que vos enunciabas respecto a hacia dónde vamos a caminar. Trabajamos mucho para ser oposición, o sea, por el 2015, y que obviamente tratar de lograr un frente como fue el que le permitió a Mauricio Macri ser presidente. Quisimos volverlo a reproducir y obviamente la ciudadanía optó, como lo hizo el año pasado, por una alternativa que era mucho más extrema respecto de lo que se siguió representando en la elección, que era cambiar. Y en ese sentido me parece que hoy por hoy no está claro efectivamente cuál va a ser las presentaciones políticas que vamos a tener el año que viene en la elección de medio término, pero sin duda el radicalismo va a tener su lugar y va a tener su lugar con, yo creo. Claro, el tema es dónde está, eso, el tema es dónde está ese, ¿no? el tema es dónde está ese lugar, que esa era un poco la pregunta que yo te hacía hace un ratito, porque un lugar obviamente el radicalismo va a tener,
Pero cuando yo pienso el lugar que va a tener el radicalismo, por ejemplo en Cava, porque a ninguno de estos actores le alcanza solo. Ni a Leandro Santoro le alcanza solo, ni a Martín Lustó le alcanza solo. Si por el otro lado de lo que yo, para seguir la línea de pensamiento que te estaba tratando de expresarte, si por el otro lado hay alguna figura, bueno, ahora está todo como medio ahí, hay como cierta rispidez con Ramiro Marra, ¿no? Dentro de la Libertad Avanza. Pero bueno, algún dirigente de la Libertad Avanza y Jorge Macri, que sería la otra visión alejada de las ideas de Santoro, a ninguno de esos cuatro actores le da de por sí sin llegar a una coalición o a un frente. Y va más allá de si ganan una elección o no, porque lo que estamos tratando es de pensar, y yo pensar con vos, lo que Milei ha generado, que es una reconfiguración de todo el mapa de las demás fuerzas políticas. Entonces ahí es donde digo, bueno, el radicalismo claro que va a tener un lugar, pero ¿en qué lugar vos estás militando para que el radicalismo ocupe? Yo trabajo para que el radicalismo continúe gestando esa ancha avenida del medio. Me parece que cuando empezamos a hablar de cuestiones prácticas que inciden en la capacidad de alianza con las distintas fuerzas políticas que están en la ciudad de Buenos Aires, yo pienso que la disputa por la coparticipación lo fue, lo es y lo será para preservar y garantizar gran parte de los servicios que incluso la ciudad podría seguir incrementando. Pero necesitamos la coparticipación. Y me parece muy difícil encontrarnos con aliados políticos que votaron la quita de la coparticipación al distrito. Entonces, ahí me parece que hay una limitante. De la misma manera que creo que hay una limitante con quienes ejercen la violencia para hacer política. Digo, el denostar a las personas, el no hacer uso de las herramientas que tenemos, quienes ejercemos la política y la intentamos ejercer de manera más profesional posible, es el diálogo y son, por supuesto, los compromisos. Y la realidad es que yo no veo en el sector de la Libertad Avanza el honrar esa capacidad de diálogo y esa capacidad de compromiso. Entonces, esos son limitantes que, por supuesto, en la arena política del diálogo y las conversaciones que tenemos que ir teniendo en vistas a la elección del año que viene, lleva también reconciliarnos con la ciudadanía y que nos vean, ¿no? En esta situación de hay cosas que podemos compartir, pero estamos acá, construyendo esta ancha avenida del medio con quienes tengan capacidad y condiciones también de construirlo. También es cierto que solos, yo en eso súper coincido con lo que vos decís, solos no gana nadie. La ventaja y el hándicap que hay es que la elección del año que viene es una elección de medio término, en donde también veo que irresponsablemente el gobierno nacional ya está jugando anticipadamente para esa elección. Y es que necesita armar estructura política, ¿no? Por eso Karina Milei está armando, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está armando con el diputado de Alessandro en San Luis, con otras estructuras, por ejemplo, de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ellos necesitan encontrar funcionarios y empezar a que su marca los lleve a ser un partido nacional, porque si no es como que en esa conversación entre el PRO y la Libertad Avanza, el PRO encuentra más estructura, por ejemplo, la estructura que tenía el radicalismo en su momento cuando se alió con Macri y que el PRO era también una búsqueda, ¿no? Y chupó de esa estructura nacional de la Unión Cívica Radical. Estoy hablando del viejo Cambiemos del año 2015. Pero lo que quería era preguntarte si, como dirigente radical, en su momento fuiste parte de Juntos por el Cambio. Y hay muchos más dirigentes que yo, entrevistándolos, cuando les pregunto Juntos por el Cambio, me vienen diciendo, bueno, Juntos por el Cambio ya no existe más. Y la pregunta puntual es si vos considerás que en estos 6 meses de Patricia Bullrich, a quien apoyaste de Juntos por el Cambio para ser candidata a presidente de la República Argentina, si hoy en día la seguirías después de 6 meses y viendo lo que hizo Patricia Bullrich en estos meses, si la seguirías apoyando como candidata a presidenta. Bueno, yo debo decir que Patricia Bullrich no fue mi candidata a presidente. Mi candidata a presidente estaba muchísimo más en el ejido
de Horacio Rodríguez Larreta y no Patricia Bullrich. Y por supuesto no compartí desde el momento en el que Patricia Bullrich se incorporó al gobierno de la Libertad Avanza. Pero la realidad es que yo comparto o no comparta, poco le puede generar a Patricia Bullrich, incluso al PRO. Quienes se deberían hacer esa pregunta es el PRO como fuerza política y hacia dónde quiere ir y quiénes van a ser los socios que van a, digo, socios en el buen sentido, socios políticos, sí, ¿no? estamos Quienes hablando tienen de una misma mirada de nación, una misma mirada de ciudad, para construir en vistas al año que viene. Estamos hablando de lo que amamos, que es la política, Inés. Ahora, en esa cuestión que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? De coaliciones, frentes, el papel del radicalismo. Bueno. Como legisladora porteña de un bloque que es Evolución UCR, en estos primeros 6 meses de Jorge Macri, ustedes, si vos haces un análisis de la votación o de las votaciones del bloque, ¿le dieron más gobernabilidad a Jorge Macri o estuvieron más en contra de las políticas que intenta llevar adelante Jorge Macri desde la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Nosotros somos parte de hoy un bloque que por supuesto está sinergiado con el bloque del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, como lo fue el año pasado y el anterior, y en donde por supuesto con nuestras miradas, diferencias y matices, acompañamos las políticas que necesita o cree que necesita el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el ejemplo más reciente de eso fue la sanción de la ley de reiterancia. Nosotros como bloque no presentábamos proyecto, pero no presentamos proyecto porque la realidad es que entendemos que hay otro montón de herramientas que tendrían que haberse puesto a jugar, digamos, incluso como ejecutivo, digamos, ¿no? También es cierto que la discusión o la conversación respecto de la ley de reiterancia nos permitió evidenciar otro montón de cuestiones que están pendientes en la Ciudad de Buenos Aires que tenemos que seguir trabajando, que tienen que ver con esto, reforzando la autonomía, solicitando, digamos, el resto de la transferencia de los delitos y, por supuesto, exigiendo también la coparticipación, ¿no? ¿Y qué te pareció el papel del fiscal Stornelli después de las detenciones que el otro día hubo cuando se congregó las personas a manifestarse en contra de la ley bases y bueno la sesión que se llevó adelante en la Cámara Alta? ¿Pensás que fue correcto lo que hizo el fiscal Stornelli? ¿Pensás que la mayoría de esas detenciones que desde mi punto de vista fueron arbitrarias, el manejo de él fue el manejo de un fiscal indicado? Me llamó la atención porque quien había tomado intervención había sido Servini, pero bueno, es esto, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires tiene un mecanismo complejo y la realidad es que el operativo en ese momento lo llevó adelante la Policía Federal. Y si bien hay articulación, bueno, son estas cosas que pasan en la ciudad, en donde está esta articulación compleja de conferencias. ¿Sabés lo que noto, Inés? ¿Sabés lo que noto, Sí. Inés? Que no hay articulación. Que cada vez que hay una manifestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo el trabajo de seguridad pasa por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. O sea, no. La Ciudad de Buenos Aires, teniendo su policía, que tanto peleó por tener su policía, ¿no? Desde Mauricio Macri hasta Horacio Rodríguez Larreta, en el momento en donde hay manifestaciones que vos decís, bueno, tendría que hacerse valer la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se corre y le da toda la estructuración de ese momento de contener la manifestación o de llevar adelante el operativo a las fuerzas federales. Y eso era un poco lo que quería también preguntarte en este comienzo de análisis con la pregunta del fiscal Stornelli. No, mira, la realidad es que articulación hay y cooperación de las fuerzas también hay. Y también está súper delimitado de dónde a dónde se ocupa qué fuerza y dónde es que interviene la federal y dónde es que la policía de la ciudad hace. Pero vos, Inés, entonces, Inés, vos ves policías
Sí, de la metropolitana. estuvieron en la 9 de julio, Porque yo lo que veo son gendarmería, prefectura, sí, claro, bueno, policía pero porque son federal. edificios nacionales, digo, el Congreso y Casa Rosada sobre todo depende de Casa Militar, tiene que ver. Pero por qué te lo pregunto como legisladora porteña aparte, ¿no? Y aparte porque sos la presidenta de la Comisión de Justicia de la legislatura, ¿no? Pero a mí lo que no me cierra en algún punto es por qué le deja todo el territorio de manejo al Ministerio de Seguridad Nacional, sabiendo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una policía y luchó para tener una policía. Sí, por supuesto, y tenemos una policía, pero digo, se lo tendrías que preguntar al ministro de Seguridad Mm. hasta dónde son los acuerdos, las competencias y cuáles son las atribuciones en donde tiene posibilidad de accionar cada fuerza. ¿A vos te hace un poco de ruido eso? El mismo ruido que me hace a mí. Me parece que no, que ahí no compartimos el Mm. ruido, me parece que puede ser que no haya tanta discusión, porque Mm. obviamente la materia muchas veces lo amerita, Mm. en términos de cómo es el funcionamiento de la competencia respecto de edificios nacionales y cómo efectivamente se articula y se coordina la cuestión en calle con la poli de la ciudad. Mm. Pero, insisto, es un sistema hipercomplejo en donde, por supuesto, se tensiona en manifestaciones y obviamente en manifestaciones que en definitiva termina habiendo disturbios y termina habiendo hechos de violencia que yo entiendo todos denostamos, en donde las víctimas terminan siendo muchas veces los propios manifestantes que van. Y ahí a mí lo que no me gusta es cuando incluso también la política esto lo utilizan como caldo de cultivo, ¿no? Y que sintetiza el discurso en un River Boca. Los que estaban afuera eran todos manifestantes, los que estaban, tenés los dos bandos, ¿no? Los que estaban afuera eran todas personas violentas. Y la verdad que no, había gente que se estaba manifestando, que fueron con sus hijos, adultos, también mayores, que legítimamente fueron a manifestarse, y también hubo personas que aprovecharon la manifestación para generar disturbios y empañar la manifestación y también, digamos, las consecuencias posteriores. Y ahí soy determinante. Cuando hay, bueno, se lesiona lo que es de todos, ¿no? Lo público, ver la estación de bici quemada. ¿Qué tiene que ver quemar una estación de bicicleta con la discusión que se está dando en el Senado de la Nación? Ver los autos de particulares como compañeros tuyos periodistas dados vuelta vandalizándolos. Y la verdad que esa discusión nadie la quiere dar en ese tono, distorsiona lo que efectivamente se está discutiendo, cuáles fueron los acuerdos, cómo se lograron los acuerdos en el Senado, en donde está claro que el gobierno nacional necesita generar un tejido mayor, pero que tampoco es esto que te decía antes, no honra los acuerdos, no está claro que en lo que se compromete después lo vaya a cumplir. Vos decías hace un ratito que tu candidata no había sido Patricia Bullrich, sino que había sido Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, Patricia Bullrich, en los últimos días o en el último tiempo de ese momento, inclinó su decisión a apoyar a Jorge Macri fuertemente. Y hoy Jorge Macri es la persona que está al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo haces para entonces solucionar, o desde el radicalismo, desde el bloque, esto que les termina pasando? Porque de Horacio Rodríguez Larreta no hay como muchas cosas dentro de el funcionamiento de Jorge Macri. Entonces, ¿dónde encontrás la participación de un gobierno que a ese sector de Horacio Rodríguez Larreta no le ha dado mucha participación? Estoy hablando de la administración de Jorge Macri. Sí, totalmente. De hecho, nosotros hoy, el radicalismo tiene personas, digamos, tiene funcionarios en el Ejecutivo, no con el mismo registro de responsabilidad que lo tenían en el gobierno de Horacio, es cierto. Pero bueno, las diferencias que tenga Jorge con Patricia las tendrán que subsanar y resolver ellos en su ámbito.
Obviamente, si me decís, yo voy a trabajar para que el radicalismo tenga un candidato propio, como fue en su oportunidad Gerardo Morales, como lo fue Ernesto Sanz. La realidad es que, bueno, en el medio de esa conversación hubo lógicas y estrategias que nos llevaron a integrar la lista con Horacio. Y es cierto hoy que no parecería haber un liderazgo lo suficientemente marcado del radicalismo a nivel nacional como para que todo el partido esté ordenado. Pero para eso hay tiempo. Para eso hay tiempo porque para la próxima presidencial faltan todavía 3 años. Lo que pasa que con las definiciones de para eso hay tiempo, a veces lo que yo siento es que después el tiempo termina haciendo todas las cosas rápidas y mal. Te lo digo por análisis, no solamente del radicalismo, te digo por lo que terminó pasando con es Massa. Pero ¿cómo es Massa? O sea, si en su momento era Guado, si en un momento iba a haber una interna, no, es Massa. Y te doy el ejemplo de lo que ha pasado en otras colisiones. Entonces me parece que con esto de hay tiempo, yo no sé si la dirigencia, saliendo de la lógica de la UCR, ¿no? Si la gente si la gente ve en la dirigencia ese timing de, mientras ustedes están diciendo hay tiempo, y hay muchos argentinos que no tienen ese tiempo y que después medio que son obligados a votar a cierta persona porque no hubo un proceso internas y porque hubo dilaciones y porque... Mira, es interesante lo que planteas, porque como bien hacías referencia, yo milito en un partido político que es la Unión Cívica Radical. En los 80 era impensado el esquema de frentes o alianzas como lo entendemos hoy. Y quienes hacemos política también entendemos que el sistema de partidos políticos está en jaque. Entendiendo que siempre llevamos conversaciones en dos planos, ¿no? Y los radicales, por lo general, y por la instalación que hay en la interna, muchas veces confundimos más el terreno público con la propia cuestión interna, que en vez de plantearle efectivamente a la sociedad lo que nosotros creemos que hay que plantearle. Sí. Tenemos un déficit de timing y de lo que ofrecemos importante, sí, pero sin perjuicio de eso, llevamos esas dos conversaciones y esos dos planos de conversaciones están. Y también es verdad que la sociedad demanda de cosas que parecería que la política muchas veces no le ofrece. Y demanda de definiciones, ¿no? Un poco lo que estuvimos hablando durante toda esta entrevista, ¿no? Definirnos, o sea... Yo creo que no solamente son definiciones, ejemplaridad, que no discutamos en público lo que hay que discutir en privado, y por supuesto, más que definiciones, diría yo, soluciones, a donde... en lo cotidiano, ¿no? Que sí. Bajar la inflación, poder transitar por la calle, tener la previsibilidad que si tengo chicos en edad escolar voy a poder seguir pagando el colegio y no tenerlos que cambiar de colegio, porque en definitiva esas también son cosas que esmeritan la confianza, la credibilidad, la seguridad que cada una de las familias tenemos al transitar nuestra cotidianidad. Inés, te mando un beso. Sí, ibas a cerrar. Me decías, pero... Sí. Pero esto, que en definitiva necesitamos recomponer el sistema de partidos políticos, porque en ese sistema de partidos políticos es donde está, a mí me parece, la solución y la previsibilidad que espero empecemos a ver que un gobierno como este y un partido como La Libertad Avanza, digo un partido porque en definitiva están trabajando para eso, ¿no? Sí. Entonces tan mal no estamos. Tenemos que confiar un poco y empezar a poder visibilizar los liderazgos que hay. Y decime, ¿quién saludaba? No, te decía que pasaras un buen fin de semana, que te mando un beso, que gracias por estos minutos que estuvimos charlando, era la primera vez que hablábamos. Así que tengas un buen fin de semana y bueno, me parece que lo que hablamos para la audiencia fue interesante.
Gracias Por por supuesto. tu franqueza, Inés. Te mando un beso. Muchas gracias a vos. Espero que nos estemos viendo y escuchando Dale. en breve. Buen fin de Hasta semana. luego. Bye bye. Igualmente. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Inés Parry, quien es una legisladora porteña por el bloque Evolución UCR.